Doctrina de la Biblia, cuarta parte. El canon de las Escrituras. La palabra canon proviene de la palabra griega kanen, la cual se refiere a un instrumento de medir, de donde se obtiene la palabra caña. El estudio del canon trata el asunto de los libros que pertenecen a la Biblia. El proceso de canonicidad se entiende como su derecho a ocupar un lugar en la colección de escritos sagrados. La palabra canon significa literalmente una vara recta o una regla de medir. La palabra se utiliza en sentido activo como una prueba o estándar de medida y en sentido pasivo como algo aplicado a lo que ha sido medido. Así, en un sentido objetivo, los libros canónicos son aquellos que han sido medidos de acuerdo con las pruebas normales. En un sentido subjetivo, estos libros medidos, o canónicos, vienen a ser la regla de fe en la Iglesia. Este parece ser el significado de Gálatas 6 verso 16, donde el apóstol Pablo pronuncia una bendición sobre todos los que anden conforme a esta regla. En la Iglesia primitiva la palabra canon se usaba con referencia a los credos. A mediados del siglo IV llegó a emplearse en relación con la Biblia, esto es, la lista de los libros aceptados y reconocidos como pertenecientes a la Biblia. Veamos qué criterios se utilizaron para determinar el canon de las Escrituras. La autoridad del escritor: el libro debe ser escrito por un auténtico varón de Dios, un apóstol legítimo y reconocido o por un profeta ungido por Dios. El contenido: el libro debe contener evidencia interna que fue inspirado por Dios y divinamente autorizada. Aceptación: ningún libro cuya autenticidad fue puesta en duda por alguna iglesia o no fue aceptado gran número de ellas podía ser incluido como canónico. 1. El canon del Antiguo Testamento. La Iglesia Católica Romana reconoce 11 libros más en el Antiguo Testamento. La Iglesia Ortodoxa Oriental reconoce 4 libros más. Los protestantes y los judíos reconocen los 39 libros del Antiguo Testamento, aunque el orden y la suma de los libros sean diferentes. ¿El asunto importante de los cristianos debería ser qué libros reconoció el Señor Jesucristo? Es bastante claro que él fue partidario del canon judío del Antiguo Testamento, mismo que lo reconoce la Iglesia protestante en la actualidad. Así lo afirmó y lo cita el evangelista en el Evangelio de Lucas capítulo 24 versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí, vemos cómo Cristo al referirse al Antiguo Testamento, hace referencia a las 3 secciones de los escritos del canon judío: la ley, los profetas y los escritos. En la Biblia hebrea moderna los Ketubim, que quiere decir los escritos que comienza con los salmos. En ningún momento Jesús al citarlos tuvo algún tipo de debate acerca de los libros del Antiguo Testamento. Él aceptó y usó los libros autoritativos de los judíos, al igual que lo hace la Iglesia evangélica actualmente. 2. El canon del Nuevo Testamento. Los católicos, los ortodoxos orientales y los cristianos, están todos de acuerdo en que debe haber 27 libros en el canon del Nuevo Testamento. Cristo fundó su iglesia sobre los apóstoles. Como lo dice la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Para reconocer con exactitud si un libro pertenecía al Nuevo Testamento era determinante si éste era escrito por un apóstol o bajo la supervisión del mismo. La evidencia es rotunda para 20 de los 27 libros. 7 libros estaban en discusión: Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Sin embargo, existe suficiente evidencia del origen apostólico de estos libros. La iluminación de las Escrituras. Aunque las Escrituras en sí mismos son nuestra luz, todavía tenemos necesidad de iluminación adicional para que podamos recibir la luz con claridad. No todas las partes de la Escritura son igualmente claras para nuestro entendimiento. Algunos pasajes son difíciles de entender. Así lo afirma la primera epístola a los Corintios capítulo 2 versículos del 9 al 11, donde dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El trabajo del Espíritu Santo como autor de las Escrituras es enseñarnos y guiarnos a toda verdad, así nos enseña el Evangelio Juan en el capítulo 14, 26 y en el capítulo 16, 13. Él nos ayuda a escuchar, a recibir y a entender adecuadamente el mensaje de la palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia, trabaja para iluminar las Escrituras para nuestro beneficio. Él hará que la luz original ilumine todavía más. La iluminación no debe ser confundida con revelación. La obra de iluminación del Espíritu Santo con respecto a las Escrituras no es la de proveer nueva información aparte de las que ya están escritas. La revelación en cuanto a un evento específico rema se refiere a la obra del Espíritu Santo que le da vida a las Escrituras para la vida del creyente. La interpretación de la Biblia. La interpretación es la forma en que se entiende la palabra de Dios. Debemos acercarnos a la palabra sin ninguna presuposición, tradiciones o influencias culturales. Debemos entender lo que quería decir el autor y cómo se aplicaría a nuestras vidas. Para interpretar correctamente la palabra se debe estudiar como un todo, comparar escritura con escritura, estudiar el contexto histórico y cultural, el estudio por su contenido y por los libros, capítulos, párrafos y palabras. La hermenéutica es un término que se utiliza para la ciencia que enseña los principios de interpretación. La hermenéutica pretende responder a dos cuestiones, lo que dice la Biblia y lo que significa. En realidad, todo intérprete de la Biblia tiene un sistema de hermenéutica, aunque probablemente la mayoría de los intérpretes no sistematizan su hermenéutica. Pocos, si es que algunos, intérpretes comienzan elaborando su hermenéutica antes de proceder a la exégesis. La mayoría parece que piensan en la hermenéutica después de haber estado ya interpretando por años. Pero el pensar sobre el tema de la hermenéutica tiene un propósito importante, ya que de veras le obliga a examinar la base de la exégesis y la consecuencia de sus prácticas interpretativas.